Me llamo María Sklodowska, aunque el mundo me conoce como Marie Curie. Hoy, mientras mis cansados huesos descansan y las arrugas en mis manos cuentan historias de laboratorios y radiación, quiero compartir contigo mi viaje. No como una figura en los libros de historia o como la mujer de los 2 premios Nobel, sino como la niña polaca que una vez soñó con comprender los secretos del universo. Nací el 7 de noviembre de 1867 en Varsovia, una ciudad hermosa pero sofocada bajo el yugo del Imperio ruso. Mi infancia transcurrió entre las paredes de un hogar donde los libros eran tan importantes como el pan. Mi padre, profesor de física y matemáticas, solía leer poesía en voz alta mientras mi madre, directora de una escuela para niñas, nos enseñaba que la educación era la única libertad que nadie podía arrebatarnos. Éramos 5 hermanos, tan unidos como los dedos de una mano. Bronja, mi hermana mayor, Elena, Joseph y yo, y nuestro hermano pequeño, Sosia. Aprendimos temprano que la vida no siempre es generosa. Madre murió cuando yo tenía apenas 10 años, arrebatada por la tuberculosis. Recuerdo su rostro demacrado, sus últimas instrucciones susurradas como una plegaria: estudia, Manja. El conocimiento es la única luz en la oscuridad. La muerte de mi madre transformó nuestra casa. El silencio se instaló entre nosotros como un invitado no deseado. Mi padre se refugió en sus libros y yo en mis estudios. Era una niña callada, observadora, con una memoria que mis maestros consideraban prodigiosa. Recuerdo números, fórmulas, poemas enteros después de leerlos una sola vez. Este don me permitió destacar en la escuela, aunque mi verdadera educación ocurría por las noches, cuando a escondidas leía los instrumentos científicos que mi padre guardaba como tesoros prohibidos. Polonia bajo el dominio ruso era un lugar difícil para soñar. Se nos prohibía hablar nuestro idioma en la escuela, estudiar nuestra historia, o siquiera imaginar una nación independiente. Las universidades polacas no admitían mujeres. Existía una universidad clandestina, la Uniwersytet Latachasi, la Universidad Volante, que cambiaba constantemente de ubicación para evitar ser descubierta. Allí tuve mi primer contacto real con la ciencia experimental. Durante años, trabajé como institutriz para familias acaudaladas. Ahorraba cada copec, soñando con estudiar en el extranjero algún día. Mientras tanto, leía física y matemáticas en mis escasas horas libres. Recuerdo noches enteras iluminada por una vela gastada, estudiando hasta que mis ojos ardían y las palabras se volvían borrosas. El cansancio era mi compañero constante, pero también lo era la determinación. Bronja y yo hicimos un pacto. Yo trabajaría para pagar sus estudios de medicina en París, y luego ella haría lo mismo por mí. Durante 5 años, envié casi todos mis ingresos a Francia, posponiendo mi propio sueño. Cuando recibía sus cartas describiendo laboratorios, conferencias y una libertad que yo apenas podía imaginar, las lágrimas se mezclaban con la tinta. No era envidia, sino impaciencia. Sentía que la vida real esperaba en otro lugar, mientras yo permanecía encerrada en una existencia que me quedaba pequeña. Cuando llegó mi turno, tenía 24 años. No era joven para comenzar una educación universitaria, y mis conocimientos, aunque extensos gracias a mi autodidactismo, carecían de estructura formal. La noche antes de partir hacia París, mi padre me entregó los ahorros de toda su vida, un pequeño saco de monedas que pesaba menos que mi corazón lleno de gratitud. El viaje a Francia fue mi primer gran salto al vacío. Viajé en la clase más económica, sentada sobre mi maleta de madera durante días. No me importaban las incomodidades físicas. Mi mente estaba ocupada repasando fórmulas matemáticas y conjugaciones francesas. Llegué a París en noviembre de 1891, una ciudad de luces y niebla, donde nadie me conocía y nadie esperaba nada de mí. Esta anonimidad era aterradora y liberadora a la vez. Me instalé en una buhardilla en el barrio latino, tan pequeña que apenas podía estirarme completamente. El frío se colaba por rendijas invisibles, y a menudo dormía con todos mis vestidos superpuestos para mantenerme caliente. Comía lo mínimo para sobrevivir, principalmente té y pan, a veces un huevo cuando podía permitírmelo. En más de una ocasión, me desmayé de hambre durante mis estudios. Pero estas privaciones eran insignificantes comparadas con la alegría de sentarme en un anfiteatro de la Sorbona,
escuchando a mentes brillantes explicar los misterios del universo. Los primeros meses en París fueron un choque brutal con la realidad. Mi francés, aprendido de libros en Polonia, apenas me permitía seguir las clases. Las mujeres éramos una rareza en ciencias, y las extranjeras pobres, una anomalía. Hombres que nunca habían resuelto una ecuación diferencial me miraban con condescendencia. Profesores que valoraban mi intelecto dudaban de mi resistencia. La ciencia no es para temperamentos delicados, me advirtió uno. No sabía que mi temperamento había sido forjado en el fuego de la adversidad polaca. Estudié hasta el agotamiento, durmiendo apenas 4 horas por noche. Me clasificaron primera en física y segunda en matemáticas. Cada logro era un mensaje silencioso a mi madre: estoy siguiendo la luz, como me pediste. A los 28 años, buscaba un laboratorio para mi investigación sobre las propiedades magnéticas del acero. Fue entonces cuando un colega sugirió: deberías hablar con Pierre Curie. Pierre. Incluso ahora, décadas después, pronunciar su nombre me produce un temblor en el pecho. Era un físico brillante, ya reconocido por sus trabajos sobre piezoelectricidad y magnetismo. Alto, distraído, con una barba que enmarcaba ojos sorprendentemente suaves para un hombre de ciencia. Nuestro primer encuentro no fue romántico, dos científicos discutiendo propiedades de metales y necesidades de espacio en el laboratorio. Pero había algo más, una conexión inmediata, un reconocimiento mutuo. La física es mi religión, me dijo en una de nuestras primeras conversaciones. Y la suya también, veo. No preguntó, afirmó. Entendió mi devoción sin necesidad de explicaciones. Pierre se convirtió primero en mi mentor, luego en mi colaborador, y finalmente en mi esposo. Me propuso matrimonio 2 veces. La primera vez rechacé su oferta. Tenía planeado regresar a Polonia para enseñar. La ciencia no tiene patria, argumentó él, pero los científicos sí. Sin ti, mi trabajo perdería sentido. Nos casamos en julio de 1895, una ceremonia sencilla donde mi único lujo fue un vestido azul oscuro que podría usar después en el laboratorio. Nuestra luna de miel consistió en un largo viaje en bicicleta por la campiña francesa, deteniéndonos para calcular la trayectoria de las estrellas o discutir las implicaciones de los recién descubiertos rayos X por Wilhelm Röntgen. Nuestro matrimonio era una asociación de iguales, algo inusual en aquella época. Compartíamos labores domésticas y científicas sin distinción. Pierre se encargaba del desayuno mientras yo ordenaba notas del día anterior. Cuando nació nuestra primera hija, Irene, en 1897, reorganizamos nuestras vidas para que la ciencia y la maternidad coexistieran. La pequeña a menudo dormía en un rincón del laboratorio mientras nosotros trabajábamos en silenciosa armonía. Para mi tesis doctoral, decidí investigar los misteriosos rayos de Becquerel, emitidos por el uranio. Este fenómeno, apenas estudiado, se convirtió en mi obsesión. Trabajando en un cobertizo húmedo y mal ventilado, descubrí que la capacidad de emitir radiación no dependía del estado del uranio, sino que era una propiedad atómica. Esto contradecía la creencia de que los átomos eran indivisibles, la unidad básica de la materia. Había tropezado con algo revolucionario. Entonces llegó el momento que definiría mi vida científica. Examinando un mineral llamado pecblenda, descubrí que emitía radiación mucho más potente que la explicable por su contenido de uranio. La conclusión era clara pero asombrosa: debían existir elementos desconocidos, más radiactivos que el uranio. Cuando compartí esta hipótesis con Pierre, abandonó inmediatamente su propio trabajo sobre cristales para unirse a mi investigación. Lo que siguió fueron años de trabajo físico agotador. Para aislar estos elementos desconocidos, procesamos toneladas de pecblenda en nuestro cobertizo improvisado. Calentábamos, filtrábamos, cristalizábamos, una y otra vez, en ciclos interminables. Nuestras manos, agrietadas por los productos químicos, a menudo sangraban sobre los instrumentos. Por las noches, demasiado exhaustos para hablar, nos dormíamos contemplando el hermoso resplandor azulado que emanaba de los tubos de ensayo junto a nuestra cama. No sabíamos entonces que ese brillo encantador era la manifestación visible de la radiación que lentamente estaba destruyendo nuestros cuerpos. En 1898, anunciamos el descubrimiento de un nuevo elemento,
100 veces más radiactivo que el uranio. Lo llamé polonio, en honor a mi amada y oprimida Polonia. Meses después, descubrimos otro, 1.000.000 de veces más radiactivo que el uranio. Lo llamamos radio por su intenso brillo. Acuñé el término radiactividad para describir este fenómeno. Nuestra pequeña familia vivía modestamente a pesar de estos descubrimientos monumentales. No patentamos nuestros métodos, creíamos que el conocimiento pertenecía a la humanidad. El mundo científico inicialmente recibió nuestros hallazgos con escepticismo. Elementos que brillan en la oscuridad sonaba a alquimia medieval, no a ciencia moderna. Pero la evidencia era irrefutable. En 1903, cuando la Academia Sueca anunció que el Premio Nobel de Física sería compartido entre Henry Becquerel y los Curie, inicialmente solo mencionaron a Pierre. Fue él quien insistió en que mi contribución era igual o mayor. Finalmente, me convertí en la primera mujer en recibir un Nobel. La fama llegó de repente y sin aviso. Periodistas acechaban nuestra modesta casa, fotógrafos nos deslumbraban con sus flashes. Me encontré convertida en un símbolo, la mujer científica. Detestaba esta atención. Cada minuto dedicado a entrevistas era un minuto robado al laboratorio. Pierre manejaba mejor las apariciones públicas, aunque ambos anhelábamos la paz de nuestro cobertizo ruinoso, donde los secretos del átomo se revelaban en la oscuridad. La felicidad personal coincidió con nuestro éxito profesional. En 1904 nació nuestra segunda hija, Eve. Nuestro hogar resonaba con discusiones científicas y risas infantiles. Pierre había sido nombrado profesor en la Sorbona, y yo dirigía el laboratorio. Planeábamos expediciones científicas, soñábamos con un instituto de investigación propio. El futuro parecía radiante como los elementos que estudiábamos. Entonces llegó el 19 de abril de 1906, el día que partió mi vida en dos mitades irreconciliables. Pierre, siempre distraído por ecuaciones mentales, cruzó una calle lluviosa sin mirar. Un carruaje de caballos le pasó por encima. Murió instantáneamente. Recuerdo cada detalle de ese día, el oficial en mi puerta, el viaje al hospital, su cuerpo cubierto con una sábana, sus papeles científicos esparcidos y manchados de barro. No lloré. El dolor era demasiado profundo para manifestarse en algo tan simple como lágrimas. Durante meses viví en una niebla de dolor. Escribía cartas a Pierre en un diario, le contaba sobre los avances en nuestro trabajo, le preguntaba cómo continuar sin él. Dormía abrazada a su ropa. Las niñas me observaban con ojos temerosos, sin reconocer a esta madre silenciosa y ausente que había reemplazado a la científica enérgica de antes. Fue Irene, con apenas 9 años, quien me devolvió a la vida. Papá querría que terminaras lo que empezaron juntos, dijo una noche. La Sorbona me ofreció la cátedra de Pierre, la primera mujer en ocupar tal posición en sus 650 años de historia. Mi clase inaugural atrajo a cientos de personas, curiosos por ver a la viuda científica. Comencé exactamente donde Pierre había dejado su última lección, sin mencionar la tragedia personal que ahora me definía tanto como mis descubrimientos. Enseñar se convirtió en mi ancla mientras mi corazón se hundía. El trabajo científico adquirió una nueva urgencia. Ya no era solo por el conocimiento, sino por honrar su memoria. En 1910, logré aislar el radio puro, confirmando definitivamente su existencia como elemento. La Academia Sueca me otorgó un segundo premio Nobel en 1911, esta vez en química. Era la primera persona en recibir 2 Nobel en ciencias diferentes, y seguía siendo la única mujer laureada. Pero el reconocimiento vino acompañado de escándalo. Había iniciado una relación con Paul Langevin, un científico brillante, antiguo estudiante de Pierre y ahora colega cercano. Paul estaba casado pero separado de su esposa. La prensa francesa, siempre hostil hacia la intrusa polaca, desató una campaña de odio. Me llamaron ladrona de maridos, judía extranjera, corruptora de la moral francesa. Turbas se reunían frente a mi casa gritando insultos mientras mis hijas se escondían en habitaciones interiores. La Academia Sueca, alarmada por el escándalo, me sugirió no asistir a la ceremonia del Nobel. Respondí con una sola frase: el premio se otorga por mi descubrimiento del radio y el polonio.
Creo que no hay conexión entre mi trabajo científico y los hechos de mi vida privada. Asistí a Estocolmo, recibí mi medalla, y di una conferencia técnica sin mencionar una sola vez la tormenta personal que me rodeaba. Esta vorágine coincidió con el deterioro de mi salud. Años de exposición a la radiación habían dejado su marca: anemia severa, cataratas, dolores óseos que me despertaban por las noches. Mis manos, una vez ágiles instrumentos de laboratorio, ahora estaban constantemente vendadas por llagas que no cicatrizaban. Los médicos diagnosticaban fatiga o neurastenia, sin conectar mis síntomas con la sustancia brillante que había sido mi compañera durante décadas. Cuando estalló la Primera Guerra Mundial en 1914, encontré un nuevo propósito. Desarrollé unidades móviles de radiografía, les Petites Curies, que llevaban rayos X a hospitales de campaña. Aprendí anatomía, mecánica automotriz, electricidad práctica. Capacité a 150 técnicas radiológicas, principalmente mujeres. Mi hija Irene, apenas adolescente, se unió a mí en el frente. Juntas radiografiamos más de 1 millón de soldados heridos, localizando balas y metralla que de otro modo habrían sido imposibles de encontrar. La posguerra trajo nuevos desafíos y oportunidades. Con donaciones de mujeres estadounidenses y mi prestigio internacional, finalmente establecí el Instituto del Radio en París, mi sueño y el de Pierre. Me convertí en embajadora de la ciencia, viajando por América y Europa para recaudar fondos para la investigación. La antes tímida estudiante polaca ahora compartía escenario con Einstein y Planck, aunque seguía prefiriendo la soledad del laboratorio a los aplausos del público. Dedicaba cada vez más tiempo a formar jóvenes científicos, especialmente mujeres. Mi laboratorio se convirtió en un refugio internacional donde el talento importaba más que la nacionalidad o el género. La ciencia es para todos, insistía, recordando mis propias luchas. Con especial orgullo vi crecer a Irene como científica brillante, heredera natural de nuestro legado. Trabajar junto a mi hija en el laboratorio que una vez compartí con Pierre cerraba un círculo vital. A medida que envejecía, mi cuerpo pagaba el precio de mi ignorancia inicial sobre los peligros de la radiación. Mis ojos, protegidos solo por gafas ordinarias durante años de observar materiales radiactivos, perdían visión. La anemia empeoraba hasta el punto que pequeños esfuerzos me dejaban sin aliento. Pero seguía trabajando, dictando notas cuando mis dedos ya no podían sostener un lápiz. En mis últimos años, reflexionaba a menudo sobre el costo personal de mi dedicación científica. ¿Había valido la pena el sacrificio? A veces, en noches de insomnio, me preguntaba cómo habría sido una vida normal, sin radiación, sin premios Nobel, quizás con Pierre envejeciendo a mi lado. Otras veces, observando cómo el radio que descubrimos salvaba vidas en hospitales oncológicos, sentía una certeza profunda de que nuestro camino, por doloroso que fuera, había sido necesario. Ahora, mientras la vida se escapa lentamente de mí, veo el patrón completo. La niña que leía a la luz de las velas en Varsovia, la estudiante hambrienta en París, la madre trabajando con un bebé dormido en el laboratorio, la viuda continuando sola, la anciana con el cuerpo envenenado por su propio descubrimiento, todas somos la misma persona, unidas por una pasión que nunca disminuyó. Lo que quiero que entiendas, tú que escuchas mi historia desde el futuro, es que la ciencia nunca fue fría o abstracta para mí. Fue amor en su forma más pura. Amor por el conocimiento, por Pierre, por mis hijas, por la humanidad que esperaba beneficiar. La radiación que lentamente me mató fue también mi compañera más íntima, revelándome secretos que nadie había visto antes. Moriré pronto, en un sanatorio en los Alpes franceses, buscando un alivio que sé que no llegará. Mi sangre ya no puede regenerarse, mis órganos fallan uno tras otro. Pero no temo este final. He vivido el equivalente a varias vidas en una sola. He conocido la pobreza y el reconocimiento mundial, el amor profundo y la pérdida devastadora, el escepticismo cruel y la validación suprema. Lo que dejo atrás no son solo elementos en la tabla periódica o medallas en vitrinas de museo. Dejo un método, perseverancia frente a lo imposible. Dejo un ejemplo, que el género o la nacionalidad nunca determinen el valor de una mente. Dejo una advertencia, el conocimiento trae responsabilidad, y a veces, consecuencias que no podemos prever. Y dejo una invitación.
Si alguna vez te encuentras frente a una puerta cerrada, recuerda a la joven polaca a quien le dijeron que las mujeres no pertenecían a la ciencia. Si te sientes abrumado por la duda, piensa en los años que pasé procesando toneladas de mineral por unas motas de polvo brillante. Si el miedo al fracaso te paraliza, recuerda que cada experimento fallido me acercaba a la verdad. La radiactividad que estudié toda mi vida me enseñó su lección más profunda. Nada se pierde realmente, solo se transforma. Mis átomos pronto se dispersarán, pero las ideas que contribuí a descubrir continuarán iluminando laboratorios y sanando enfermos. Mi cuerpo descansará, pero la curiosidad que lo animó seguirá viva en cada niña que se pregunte por qué las estrellas brillan, en cada estudiante que se niegue a aceptar un imposible como respuesta. En mi lápida, quizás escriban Marie Curie, 2 veces ganadora del Premio Nobel. Pero en mi corazón, siempre seré simplemente Manja, la niña polaca que siguió la luz, allá donde la llevara.